Hey, hola amigos, ¿cómo les va? Vinimos al parque a usar este detector Vanquish 440. Les voy a comentar algunas de las características que tiene este detector, que está buenísimo. Lo que más importante de todo es la relación precio y calidad y prestación en este detector. Se van a quedar asombrados todo lo que tiene, y el bajo precio, por supuesto. Te digo que es una de las opciones más apropiadas para comenzar a detectar en lugares como este, en parques, también en playas. Una de las características que tiene es que se carga las pilas por el frente, no tiene batería recargable como la mayoría de los detectores de Minelab, pero sí podés usar pilas recargables. Y bueno, es una característica muy importante de este detector, porque si vos te quedaste sin carga o vas a detectar muchos días a un lugar donde no podés cargar las pilas o las baterías, bueno, te llevas más pilas y listo, así que está buenísimo. Así que bueno, vamos a detectar. Ya estamos trabajando. Bueno, fíjense esto, antes de ponernos a detectar, ya cambiamos las pilas y fíjense esto. A mí me gusta detectar con auriculares, pero este detector lo que tiene también de bueno es que, fíjense, ficha de auriculares, de cascos universal, así que cualquier auricular le puede ir, incluso los que usás para escuchar música, cualquiera. Le voy a sacar ahora para prender el detector y para que veas otra de las cosas muy lindas que tiene este detector, sobre todo si vas a comenzar a detectar y bueno, te compras este detector. Fíjate las cosas increíbles que tiene, mirá. Apretamos acá y automáticamente se hace una cancelación de ruido. Eso quiere decir que cualquier interferencia de cualquier tipo que esté dando vuelta, el detector va a tratar de resolvértela para que funcione sin hacer ruido, sin tirar señales fantasmas de ningún tipo. Característica muy importante. Además, otra de las cosas buenas que tienen para los principiantes es que tiene balance de suelo automático, así que es decir que yo puedo comenzar a detectar y no preocuparme por el tipo de suelo en el que estoy, si lo tengo que balancear, no balancear. Bueno, son cosas que directamente te olvidas, Y otra de las cosas que más me gusta de este detector es la bobina de 10 pulgadas, esta chiquitita que tiene para lugares contaminados. Es genial, simplemente genial. Así que bueno, vamos a ponernos a trabajar. Vamos a poner el auricular en su sitio y ahí está. Vamos a salir a las carreteras. ¿Qué les parece? Rick. Mira, esto es así acá en el parque, es así. No necesitas dar un paso que ya tenés una señal. Le voy a sacar el auricular para que escuchen el sonido. Miren esto. Una señal perfecta. La voy a centrar. 18. Puede ser una libra esterlina o también puede ser una monedita de acá. Lo más seguro no creo que sea una libra esterlina de oro. Pero puede ser, porque el número es el que marca. Una libra esterlina de oro en este detector te va a marcar 18. Bien. Qué lindo que suena. Una señal muy fija. Ahí está. Por suerte llovió y el piso no está tan duro como gallo al horno. Ahí está, veamos. Perfecto, centrado. Ahí está en el medio. Vamos a ver qué hay. Primera señal. Primera señal del día. En 18. Acá está, miren esto. Un pull tab. Por supuesto no era una libra esterlina, era un pull tab. Bueno, hace muchos años cuando salió este detector, toda la serie Vanquish 340, 440 y 540, ayudé a hacer una juntada donde los vinieron a promocionar. Vinieron más de 350 personas, estuvo genial. Así que bueno, lo conozco mucho este detector porque me prestaron los 3 modelos. Así que la verdad te digo, la primera vez que lo usé en el río el detector, y no te lo vas a poder creer, después le voy a poner el video,
la primera vez encontré una medallita de oro con una cadenita de oro. Así que impresionante la potencia que tiene este detector. Y estoy acá en el parque y acá me encanta venir a detectar siempre. Fíjense, allá atrás de ese árbol, en ese árbol saqué uno de mis primeros anillos de plata con un detector, un anillo Bulgari, fue hace casi 10 años, un poco más puede ser. Y de aquel lado allá, con el Equinox 600 encontré un anillo de oro chiquitito, pero bueno, ¿qué onda? Así que bueno, vamos a tratar de repetir y encontrar algo bueno hoy, así que sigamos. Acá hay una señal 24, 25, es una señal alta y puede ser algo de plata, pero también lo más seguro, lo que más hay en esta zona del parque son tapitas de aluminio que suenan altas también. Así que bueno, no lo vas a saber hasta que no lo caves. Es súper certero, fíjense. Dos pozos, los dos pozos justo al medio lo saqué. Acá está, miren esto. Justo lo que les decía. Impresionante, ¿no? Era lo que les decía. ¿Qué es esto? Ay, Dios, nada que ver. Una vez pensás que es una cosa y nada que ver. Esto es de un pantalón de un vaquero Wrangler. Nada que ver. Otra señal 26, otra señal alta. Bueno, a ver si sacamos la tapita que te decía. Primero te digo una tapita y sale un coso de un vaquero, nada que ver. No, es infalible. Lo certero que es este detector, es impresionante. Súper fácil de utilizar. Acá está, a ver. Acá está, mira. Sí, señor. Sí, señor, la tapita de aluminio que te decía. Tapita de un aperitivo parece, ¿no? No, Smirnoff, una tapita de vodka. Bueno, durante la detección vamos a encontrar muchas de esas porque son una señal que generalmente los detectoristas acá en los parques no la sacan porque está lleno de tapitas. Pero yo depende de cómo suene la saco también, porque a veces te pegás flor de sorpresa. Así que bueno, sigamos. Todo de una, todo a la primera, es increíble. Es muy bueno es. Muy bueno. Está acá. Acá está. Ah, ¿sabes qué es esto? Mira, no te lo vas a poder creer. Por eso marcaba tan alto. Esto es como de antimonio y fíjate lo que es. Es parte de un manillar de una moto que está rota. Del freno parece, sí, parece del freno, ¿ves? El freno, acá de este lado, la de este lado. Mira, aquí está. Esto es lo que sonaba. ¿Sabes qué es esto? Esto es un sacapunta de metal de la época mía, de 1980 por ahí. Sí.
Bien, se ponía por ahí, ¿ves? Y sacaba punta a los lápices. Bueno, esto sí que es una verdadera reliquia. Acá está, mirá. De acá la veo. No tengo ni idea qué es. Parece... Oh, ¿qué es esto? ¡Guau! ¡Un cactus! Nah, no te la puedo creer. Cualquier banana. Es un número que marcan algunas monedas, pero algunas cosas redondas de hierro también te pueden marcar 14 en modo coin, ¿no? Acá está, mira. Nada que ver, ni es ni una cosa ni la otra de lo que te decía. Esto es un encendedor. Sí, un encendedor antiguo, mira. Se nota, está hecho pelota. Pero bueno, una reliquia, digamos. Otra reliquia más. Así que hay cosas antiguas en esta zona. Esto puede ser de... qué sé yo, de 1960 puede ser, 1970. Bueno, voy a parar porque miren, está lloviendo un poco y esta es una de las cosas que tiene este detector, que esta parte de acá no es resistente al agua. Así que voy a parar. Esa parte de ahí, la bobina, por ejemplo, hasta por acá la podés sumergir, no vas a tener problema. Pero esta caja, no. Así que para evitar que se rompa voy a parar hasta que pare la lluvia y después seguimos. 2000 años más tarde. Bueno, ya medio que paró, así que vamos a seguir por el mismo lugar donde estábamos yendo, porque estaban saliendo cositas interesantes por ahí. Así que bueno, vamos de nuevo. Tenemos el objetivo fuera del pozo. Bien. Acá está nuestra primera monedita del día. Y se trata de 10 centavitos. El año 1993. Bueno, y ahí está, fíjense con la impronta que deja en la tierra. Y la monedita es de 1993 de 10 centavos, sí, como les decía. Ahí está, hermoso el escudo nacional. Bueno, ahora sí que está lloviendo copiosamente, por así decirlo, y me vine, fíjense, abajo de este árbol, un roble, pero el problema acá, les voy a sacar el auricular para que escuchen lo que es esto, esperen. Voy a tratar de detectar un rato acá, pero es increíble, miren esto. Es un concierto. No sé, mejor no detecto nada y espero que pare. Bueno, mientras va pasando la lluvia te voy contando otra de las características. No sé si viste cuando apretaba el pinpointer para señalizar el objetivo, para centrarlo. Es muy certero, o sea, increíblemente todos los objetivos salen en el centro, porque aparte es un detector muy rápido. Y te digo una cosa, por lo que me dijeron, por lo que me estaban diciendo, este detector, el Vanquish 440, Minelab va a dejar de fabricar el 340 y el 540, pero este detector va a seguir. Así que sí, es muy bueno porque, bueno, eso lo tuve en cuenta en relación precio, calidad, prestaciones de empresa a la hora de seguir produciéndolo. Ya les digo, muy impresionante lo que funciona este detectorcito. 21, muy arriba, la vamos a acabar poquito nomás, no mucho. Ahí está, mirá. Acá lo veo, mirá lo que es. Es una llave. Sí, una llave.
Otro 20. Muy arriba, por eso no los cargué tanto. Bien, 20, un 20. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Está acá. Está acá el 20. Mirá, acá está. Un anillo. ¿Lo podés creer? Un anillo es. No te lo puedo creer. Mirá. Es un anillo de plata. ¡Wow! ¡Chucuchú! ¡Chucuchú! Es un anillo de plata. No te lo podés creer. Mira esto. Con la flor de lis. ¡Wow! Lata 925 y ahí no sé qué dice. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Bueno amigos, ahora sí llueve copiosamente, así que ahora sí, lamentablemente, tengo que abortar. Parece que no va a parar. Hermoso el día porque a pesar de la lluvia, me dejó detectar una hora aproximadamente, un poquito más, 1 hora y 20 minutos. Y la cantidad de objetivos que saqué, así que Vanquish 440, aprobado como siempre, espectacular. Bueno, espero que les haya gustado el video, nos vemos la próxima. Me voy a casa antes de que me cague mojando todo.